fluidos, variabilidad de la presión del pulso y variabilidad del volumen sistólico. ¿Ya? Entonces acá he colocado unos cuantos puntos de fisiología cardíaca para poder entender de aquí en adelante también, ¿no? El monitor PAICO, que es un poquito más complejo. Bien, en la unidad de cuidados intensivos y en cualquier otro área crítica, como puede ser emergencia o recuperación o en misma sala de operaciones, los anestesiólogos, hay un tema con respecto a la administración de volumen. ¿No? Vale decir, a la administración de cloruro de sodio o de AMACEL en otros casos, o de lactato de Ringer, puede ser, ¿no? Entonces, hay un pequeño dilema, digámoslo así, o hay pequeñas observaciones, astingencias que debemos tener en cuenta para poder administrar volumen. Es decir, si yo encuentro a un paciente con la presión baja, lo común es administrar volumen, ¿no? Lo que se nos viene a la mente es, vamos a administrarle cloruro, 300 mililitros o 500 mililitros y esperar a que suba la presión arterial. Entonces, pero ¿qué sucede con aquellos pacientes que primero han estado en emergencia, han estado hipotensos, chocados y ya en emergencia se les ha administrado volumen? Estamos hablando de 1 litro, 2 litros, 3 litros de volumen. Luego este paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos y mantiene, ¿no? Ese estado de shock y se le administra más volumen. Es como, es como si no hubiera pasado no hubiera estado en emergencia y en la UCI nuevamente administramos 1 litro, 2 litros, 3 litros de volumen en el transcurso de 3 días o 2 días. Entonces no se está considerando el volumen que se administra en emergencia, que tal vez ha sido 2 o 3 litros, más el volumen que se le administra en la UCI, que son 2 o 3 litros. Aparte, imagínense que este paciente pasa a a sala de operaciones, paciente quirúrgico, ¿no? En sala de operaciones también le administran sus 2, 3 litros de volumen. Entonces, el resultado final, tenemos a un paciente, tal vez con signos, ¿no?, de shock todavía, pero no responden al volumen, ¿no? Ese es un detalle que debemos considerar. Cuando alguien te diga administra volumen, hay que ver como mínimo el balance hídrico, ¿no? Como mínimo. Luego hay que ver un poquito de la historia del paciente, cuánto de volumen le pasaron en emergencia, cuánto de volumen le pasaron en sala de operaciones y en la UCI, ¿no? Entonces, pero el balance hídrico es algo, no es exacto. Ustedes saben que el balance hídrico no es exacto, hay varios errores aritméticos, de medición de volúmenes. El personal no considera cuando administra, por ejemplo, un bolito de 100 mililitros por zona nasogástrica, a veces se olvida y simplemente no lo considera. O, por ejemplo, al administrar un volumen, un medicamento con volumen de 100 mililitros, solamente considera 20 mililitros, así, ¿no? El balance hídrico tiene muchos errores, solamente se toma de referencia, ¿no? Entonces, eh, en cuidados intensivos tenemos esto de aquí que se llaman los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. ¿Qué significa? Nos van a indicar cuándo debemos administrar volumen al paciente y cuándo no. Ahora, si por ejemplo yo administro volumen y la única intención de administrar volumen es que aumente el volumen sistólico, esa es la única intención y por ende la presión arterial, ¿no? Pero si yo administro volumen y no aumenta el volumen sistólico, entonces en vano estoy administrando volumen, ¿ya?
Entonces hay que tener bastante cuidado en la administración de volumen. Es decir, no ahorita, pues una vez administrado no le va a pasar nada, pero en el acúmulo de los días, de las horas, puede ser mortal incluso. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hablar hoy día. Entonces, quiero hablar primero de un poquito recordar la parte del circuito cardiovascular. Miren, aquí tenemos esta es la célula, ya vamos a ir de retroceso. Esta es una célula. ¿Me confirma si se nota lo que estoy escribiendo, por favor? Sí se logra visualizar, Magister Marco. Ya, listo, gracias, Eduardo. Entonces, miren, la célula, ustedes saben que es una entidad que necesita para su funcionamiento de oxígeno y nutrientes, para el metabolismo celular, ¿no? Entonces, lo que la célula puede captar ingresa por la arteria o arteriola y los productos de desecho, como pueden ser el CO2, el agua, ¿no? Y un poco de ácidos, retornan con dirección hacia el corazón a través de este sistema de venas. Primero por la vénula, luego venas un poquito más grandes y luego ingresa por las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. ¿A qué lugar ingresan? A la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, a este proceso de retorno de sangre desde las células o los tejidos hacia el corazón, específicamente a la aurícula derecha, se denomina retorno venoso. Ese es el de retorno venoso. Una vez que llega a las aurículas, ¿a dónde pasa? Al ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho. Aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Luego, a través de la arteria pulmonar, la sangre pasa hacia los pulmones, ¿no? Entonces, del ventrículo derecho, arteria pulmonar, pasa hacia los pulmones. Fíjense aquí que el resultado de ese metabolismo se produjo CO2. Entonces, el CO2 tiene que regresar hacia el corazón y tiene que ser eliminado. ¿Dónde? A nivel de los pulmones. Este es el end-tidal, ¿no? El EtCO2, que hablamos tanto en ventilación mecánica, el EtCO2. El CO2 que se produce a nivel celular tiene que ser eliminado por los pulmones. Entonces, la sangre, a través de la arteria pulmonar, lleva, ¿no? La arteria pulmonar lleva sangre hacia los pulmones para el proceso de hematosis, ¿no? Intercambio gaseoso. Entonces, una vez que ha eliminado CO2, ¿qué es lo que ha hecho los pulmones? Ha captado oxígeno. Y el oxígeno ingresa a través de las arteriolas pulmonares. Todos se juntan en la vena pulmonar. Y llega a ¿cómo se llama esta aurícula? Aurícula izquierda. ¿Ya? A la aurícula izquierda. Entonces, esta sangre aquí es una sangre oxigenada, ¿no? Que está llevando, es rica en oxígeno, porque ya eliminó CO2 y se cargó de oxígeno. De la aurícula, de la aurícula derecha, de la aurícula derecha, perdón, de la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula bicúspide, esta es la válvula bicúspide, ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo, ya, hacia el ventrículo izquierdo. Lleva sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la vena, a través de la válvula bicúspide cuando hay un proceso, por favor recuerden esto, ¿ya? Hay un proceso que se llama llenado ventricular rápido. ¿Qué significa? Que las valvas, esta válvula bicúspide está abierta y como está abierta, la sangre que llegó a la aurícula izquierda pasa libremente sin ningún esfuerzo, solamente por el hecho de que esta válvula está abierta, pasa al ventrículo izquierdo. A ese primer paso se llama el llenado ventricular rápido. O sea, el 80% de la sangre
fluye directamente antes de que se contraiga la aurícula izquierda o las aurículas. Luego, fíjense, miren, miren, aquí se completa, fíjense la imagen, aquí se completa, miren, el ventrículo, el llenado ventricular lento, o sea, se completó el llenado ventricular, ¿no? Ya tenemos un 100%. Entonces, el llenado ventricular lento ya terminó de llenar el ventrículo izquierdo, o sea, ya está lleno un 100%, y este llenado ventricular lento termina, ¿no? Llenando el 20% adicional. Si inicialmente se había llenado un 80%, ahora ya se llenó el 20% restante. Por eso es que ya tenemos un 100% de llenado ventricular. Y esto se da gracias a ¿qué? A la contracción auricular, ¿ya? Entonces, la función de las aurículas son como bombas cebadoras, o sea, bombas que llenan al ventrículo izquierdo, solamente llenan. Hemos visto el primer paso, ¿no? De llenado ventricular rápido, que solamente por el hecho de que estas válvulas estén abiertas, la sangre pasaba directamente. Pero eso nos llenaba un 80%. Había un 20% que se llenó gracias a la contracción auricular y ese es el resto de sangre que pasó, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un 100% de sangre. Entonces, ¿cuánto de sangre es o puede albergar el ventrículo izquierdo? Más o menos 120 mililitros, ¿ya? 120 mililitros. Entonces, al final de la diástole ventricular, se llenó el ventrículo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de sístole auricular. O sea, ¿qué significa? Contracción, ¿no? Una vez que se contrajo el ventrículo izquierdo, propulsó sangre al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, pero en el ventrículo izquierdo estaba en un estado de diástole. ¿Qué significa diástole? Relajación. O sea, estaba en relajación. Y aquí estaba en contracción. O sea, se dan cuenta cómo es este proceso del corazón, ¿no? Fíjense cómo es, parece mágico, ¿no? Porque tiene que haber una coordinación aquí. Primero se contraen las aurículas y los ventrículos están relajados. Entonces, al contraerse las aurículas, recién manda volumen al ventrículo izquierdo que está relajado, está en diástole. Por eso el volumen telediastólico, o sea, el volumen al final de la diástole ventricular, o sea, cuando termina, cuando está en un estado de relajación, es 120 mililitros. ¿Ya? Quédense con esta cifra, 120. Luego, ese volumen que quedó 120 mililitros, el ventrículo que está en un estado de diástole va a pasar a un estado de contracción, ¿no? Se va a contraer. ¿Cómo se llama ese proceso? Sístole, ¿no? Sístole ventricular. Entonces se contrae el ventrículo izquierdo y resultado de esa contracción eyecta, ¿no? Expulsa un volumen de sangre que se denomina volumen sistólico. Ojo con este nombre, volumen sistólico, ¿ya? Entonces, ya teníamos un valor, una cifra que el volumen telediastólico es de 120 y el volumen sistólico es de 60 a 100 mililitros. El volumen sistólico, esa es la cantidad de sangre que bombea el corazón, en este caso en el ventrículo izquierdo, en una contracción ventricular. 60, quedemos 60 a 100, ese es el rango, ¿ya? Entonces, recuérdense de esta cifra también, ¿por qué?
Porque cuando hacemos monitoreo hemodinámico con cualquiera de los equipos que nos van a hablar, el FlowTrack, por ejemplo, o el PAICO, tenemos que saber qué es el volumen sistólico, ¿no? ¿Qué es el volumen sistólico? Es la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una contracción. ¿A cuánto equivale? De 60 a 100. Si no sabemos este valor, ¿cómo vamos a saber si está por debajo del nivel requerido o muy alto del nivel requerido? ¿Cómo sabemos? No sabemos. Entonces tenemos que saber recordar estas cifras, ¿ya? Entonces a través de la arteria aorta se eyecta, ¿no? El volumen sistólico. Y luego para aprovechar aquí quiero hablar del gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco es lo mismo que el volumen minuto respiratorio. ¿Te acuerdas, no? El volumen minuto es igual a frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Es casi lo mismo, sino que en un minuto no es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Entonces, en vez de volumen tidal, estamos hablando de volumen sistólico, o sea, de esta cantidad de sangre, ¿no? Volumen sistólico. Por la frecuencia cardíaca, que puede ser 60 o 100. Entonces, vamos a sacar un gasto cardíaco, ¿ya? Un estándar. Entonces, volumen sistólico es de 60 a 100. Frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Un estándar, frecuencia cardíaca es pues de 60 a 100, vamos a poner, ¿ya? Un rango. Entonces, multiplica 6 por 6, 3600, ¿no? Y 100 por 100, 10 litros, ¿no? 10.000. Ay, ya, entonces, eh, cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora acá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Cuatro ceros. Entonces, el gasto cardíaco se expresa en litros minuto. Litros minuto. Entonces, tenemos que dividir estos mililitros entre 1000, ¿no? 3600 entre 1000, 3,6 litros minuto a 10.000 entre 1000, 10, ¿no? 10 litros minuto. Entonces, el rango del gasto cardíaco normal en una persona es más o menos de 4 a 8, nos dicen, ¿no? De 4 a 8. Entonces, ese es el gasto cardíaco, ¿ya? Pues ya sacamos acá qué es el volumen sistólico, qué es el gasto cardíaco. Ahora, vamos a hablar yo sé que ustedes saben el tema de cuando realizamos, ¿no? Nuestros diagnósticos de enfermería. Ahí tenemos que evaluar los determinantes del gasto cardíaco, ¿no? Son la precarga, la postcarga y la contractilidad, ¿no? Entonces, si tú aumentas la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Si tú aumentas la postcarga, aumenta el gasto cardíaco. Si aumentas la contracción, aumenta el gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco qué es? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no? Ya sabemos ya. Valores normales de 4 a 8 litros minuto. Valores normales del volumen sistólico de 60 a 100. De la frecuencia cardíaca de 60 a 100. Entonces, ustedes están dándose cuenta que hay valores, ¿no? Que tenemos que aprender a memorizar. Entonces, la precarga, en este capítulo, en este punto, vamos a hablar solamente de la precarga. Ojo, la precarga, ¿ya? Solamente vamos a hablar de la precarga. Entonces, ¿qué es la precarga? Miren, es el grado de estiramiento máximo de la o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular y viene determinada por la longitud media de los sarcómeros al fin de la diástole. O sea, ojo con precarga. Cuando se habla de precarga, ¿nos está hablando solamente de volumen o solamente de presión? O sea, en otras palabras, ¿no? Es ese volumen que llena, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Que llena el ventrículo izquierdo en un momento determinado. Esa es la precarga. Entonces, la precarga tú lo puedes
medir en términos de volumen, en términos de volumen. También se puede expresar la precarga en términos de presión, ¿no? O sea, colocas acá un transductor de presión y te mide la presión de la aurícula, la presión de del ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la precarga, ¿no? Y fíjense con el concepto de precarga, es el grado de estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas. Entonces, miren, es difícil saber cuánto se están estirando estas fibras miocárdicas. Es difícil determinar. Entonces, una forma de determinar la precarga, ¿no? En otras palabras, el volumen telediastólico es midiendo el volumen, o sea, qué cantidad de sangre llegó o hay en esta cavidad. Pero aún así es difícil determinar cuánto volumen hay en ese determinado tiempo. Lo más, digamos, relativamente fácil que puede ser es colocar, medir la presión, pero es difícil colocar un transductor de presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es que, ojo acá, medir la precarga es difícil, o sea, medir directamente la precarga en términos de volumen o en términos de presión es difícil, es imposible. Con la tecnología actual es imposible. Sin embargo, ¿cómo se puede acercarse, ¿no? a medir ese valor, esa precarga, ese volumen o esa presión? Se puede medir indirectamente, ¿ya? Indirectamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Luego, dejando de lado un poco ese tema de la precarga, que ya sabemos que es, hay una pregunta, ¿no? Respecto a los fluidos, ¿no? Dice, ¿por qué administramos fluidos? ¿Por qué administramos fluidos? ¿O en qué tipo de pacientes? En aquellos pacientes con índice de perfusión tisular inadecuada, la reanimación con líquidos generalmente se considera el primer paso en la reanimación, dice, ¿no? Con índice de perfusión tisular inadecuada. ¿Por qué se administran líquidos? Para reanimar a un paciente que está en shock, hipóxico, hipoperfundido. Y pensamos que los fluidos pueden beneficiarlo, ¿ya? ¿En qué situaciones se requiere la administración de líquidos, no? Sabemos que el shock hipovolémico, ¿qué es un estado de shock? Es un estado de hipoperfusión generalizada, es un estado de hipoperfusión generalizada que se caracteriza por una hipotensión persistente y no solamente hipotensión persistente, sino también uso inadecuado del oxígeno, o sea, a eso se llama disoxia, ya disoxia. Entonces, ¿en qué casos o cuáles son los tipos de shock? ¿No? Tipos de shock. Aquí tenemos el shock hipovolémico, shock hipovolémico. Estos pacientes que tienen shock hipovolémico, por ejemplo, ¿quiénes? Pacientes con quemadura, 50, 60%, ¿no? de superficie corporal. Pacientes que han sufrido un trauma abdominal o una ruptura de una arteria por una fractura de fémur, han perdido sangre, pueden presentar shock hipovolémico. Aquellos pacientes con diarreas profusas que no se está reponiendo adecuadamente pueden presentar shock hipovolémico, ¿no? Entonces, aquí el tema es pérdida de volumen, pérdida de volumen. Entonces, en pacientes con shock hipovolémico, ¿se van a beneficiar de la administración de líquidos? Sí, ellos se benefician.